digo, lo que voy a compartir hoy, quiero compartirles, no es, lo primero es que no era lo que iba a hablar. Hasta hoy en el desayuno con Ana, Omar y Mirta, no era esto lo que yo iba a hablar. Y lo cambié. Así que les pido perdón si ven que en algunas cosas estoy un poco ahí mirando, pero no era lo que yo pensaba hablarles. En segundo lugar, y a beneficio de este cambio, o en beneficio de este cambio, es un tema que me inunda el corazón. Si ustedes me dijeran, bueno, a ver, vení, hablanos de lo que tenés en el corazón. Bueno, yo hablaría de lo que voy a hablar hoy. Porque es lo que me embarga, lo que me emociona, es el objeto de mi adoración hoy. Así que, si me permiten y me soportan, tal vez hable largo. Ustedes vieron, cuando uno hay un tema que lo domina, habla más que en otras situaciones, ¿no? Es como que no se puede parar. Así que usted, menos mal que tengo ese reloj que está en horario ahí, ¿no? Que no me... Veo ahí el reloj, se ve que lo tienen controlado a Omar cuando habla, ¿no? Lo tienen ahí. Miro ahí y ahora estoy así, estoy derecho. ¿No? Pero quiero hablar con ustedes sobre el regreso de Jesús. Es un tema que podría llevarnos todo un retiro, un encuentro de varios días. No hay espacio aquí para eso. Recuerdo que en la pandemia y por online, por internet, no usamos Zoom, en esa me acuerdo, con un grupo de hermanos de una ciudad, de otra provincia, nos conectábamos todos los jueves y para hablar sobre la venida del Señor, y estuvimos 14 horas, así que imagínense si tenemos que estar 14 horas acá, o sea, 7 jueves de 2 horas por jueves, hablando sobre el regreso de Jesús. Y esto fue en el 2020, así que imagínense, en medio de la pandemia, así que imagínense que nos llevó mucho tiempo y no podríamos replicarlo hoy, claro. Pero siempre, y hace años, este tema está ahí, dando vuelta. Y se intensificó los últimos meses, tengo que confesarles. Y tengo acá varias cosas para decirles de por qué. Pero le menciono algunas que pasaron, una que pasó, otras más pasaron en los meses pasados, y me hicieron recordar cosas de estos últimos años que otra vez traje sobre la mesa. La experiencia que quiero contarles cercana, que fue fines de junio, fue de 2 jóvenes. Uno se llama Oliver, ¿dónde está Oliver? De 21 años, y otro se llama Bentley, de 17, son de Argentina. Creo que hay un video que anduvo circulando, no sé cuántos lo vieron. Bueno, estos muchachos están bastante cercanos a nosotros, especialmente Oliver. De hecho, fuimos nosotros, al día siguiente que tuvieron la experiencia, de los primeros que recibimos lo que había pasado, antes que estuviera el video. Pero básicamente uno de los chicos se duerme, es sonámbulo, y como todo sonámbulo empieza a exteriorizar
lo que estaba soñando. Pero el sueño era un sueño profético de parte de Dios. Otra vez se habrá estado soñando, no sé, con superhéroes, no sé, y lo hablaría en su sonambulismo. Pero esta vez era un sueño de Dios. Y empieza a profetizar. Oralmente, no tenemos tanto registro de eso, pero empieza a escribir de derecha a izquierda, en perfecto árabe. ¿Vieron ustedes algo de esto, no? No estoy... Pero la primera frase que impacta es: el fin está cerca. Y hermanos, yo creo que el fin está cerca. ¿Cuánto dicen algunos? Jesús dijo, el día y la hora, solo el Padre. Pero al mismo tiempo nos dice, pero miren las señales para prepararse. Cuando la Biblia habla de este tema, y esto quiero dejarlo como principio inicial, no es para que digamos, a ver cómo hacemos, vamos a hacer una línea de tiempo, acá esto pasa así, esto va... Podemos hacerla, no hay problema, pero las Escrituras nos hablan de esto para que nos preparemos cuando empecemos a ver las señales. Y yo me acordé, al escuchar la experiencia de estos chicos, de una profecía que quiero leerles, que recibimos en el año 2010 en el estado de San Pablo, Brasil. Estábamos ahí en un retiro y una joven, llorando, empezó a profetizar en medio de una reunión como esta. Lloraba y hablaba en portugués, así que imagínense que yo no entendí ni una frase, alguna palabrita. Pero algo cambió en la reunión. Algo pasó. Espiritualmente algo había pasado. Así que cuando terminó, yo vi que ella la tenía escrita en una hoja. Así que imagínense, cuando dijeron el amén final, yo estaba así, como los autos en la carrera para la largada, y me fui. Y le dije, yo quiero ese papel. Y ella me dio el papel. Y me lo traje. Y lo pasamos al español. Y yo quiero leerles lo que estaba escrito en ese papel. Dios ha hablado, mas los hijos no oyen. El Espíritu Santo ha llorado porque los hijos de Dios no han oído la voz de Dios. Los hijos de Dios no ven a los perdidos, sino ven el fuerte clamor del Espíritu por esas vidas. El pueblo no ha clamado ni ha deseado la venida de Jesús, pues están muy acomodados y felices en este mundo. Por eso les sobrevendrán tiempos difíciles para que les sean abiertos los ojos. Los campos están blancos y son pocos los cosechadores. Hay muy pocos con quienes el Señor pueda contar. Abran los ojos, despierten, porque Jesús está a las puertas y Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Hoy es el día para el arrepentimiento. Hoy es el día para el arrepentimiento. Y recordé también un sueño que tuve. Estamos compitiendo con la palabra de abajo, ¿no? El segundo piso. Espero que esté hablando del regreso de Jesús y hacemos una reunión unida. Puede ser, ¿no? Bueno, algún espía que vaya a escuchar, ¿no? Les decía, tuve un sueño y el sueño fue para mí una pesadilla. Yo estaba en un retiro de jóvenes y yo veía que se venía la noche, venía la oscuridad. Y yo veía que había algunos jóvenes que estaban adorando al Señor y orando, o sea,
Y veía a otros que estaban jugando al fútbol, al vóley, estaban en su tiempo libre. Y veía a otros que estaban en las tonterías, en las pavadas. Veía esos tres grupos. Pero la noche venía y yo le empecé a decir a todos, prepárense porque viene la noche. Y nadie me hacía caso, ni los más espirituales ni los más mundanos, nadie me hacía caso. ¿Y saben qué? Vi a mis dos hijos ahí. Y yo les decía, prepárense, la noche viene. Y ninguno me hacía caso. Y yo me desesperaba. Y me desperté. ¿Y vieron cuando uno tiene una pesadilla y se despierta? El alivio. Oh. Era nada más que un sueño. Pero el alivio me duró 2 o 3 minutos, porque de repente en mi corazón tuve la convicción que el sueño era del Señor. Así que hoy, si me permiten, quiero hablarles sobre el estudio de la venida del Señor, más que nada las razones bíblicas por las que tenemos que estudiar la vuelta de Jesús. Quiero darle 8 razones. De esto quiero hablar. Y después, al final, darle algunas observaciones finales. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así, ¿lo tienen? Hebreos 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Paro un segundito ahí, en esa mitad del versículo 1. Ustedes saben que la Biblia no estaba originalmente separada en capítulos y versículos, eran cartas. Siglos después fueron separadas para mejorar nuestra lectura. Pero era una carta, como cuando uno escribe una carta, todo de corrido. ¿Está bien? ¿Me entienden cuando digo de corrido, no? Y viene hablando el escritor de Hebreos, algunos creen que es Pablo, no sé, pero viene hablando el escritor de Hebreos y viene diciendo, a ver, ustedes parecen niños eternos, no maduran nunca, no tienen discernimiento del bien y del mal. A ver, otra vez le tengo que dar las primeras cosas, los fundamentos, los rudimentos, otra vez. Y así es como empieza Hebreos 6. Lo que relaté recién hice una versión muy mía de los últimos versículos del capítulo 5. Pero en el versículo 6 empieza diciendo, otra vez lo leo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las primeras cosas, vamos adelante a la perfección. Tenemos que avanzar, no echando otra vez el fundamento, o sea, dice, otra vez les tengo que enseñar lo que le enseñaríamos a alguien nuevo, el fundamento. Y dice cuál es el fundamento. Y ahí, en eso que parece un accesorio en este pasaje, es donde me quiero centrar, porque el escritor de Hebreos da un resumen de cuál es el fundamento, lo básico que hay que enseñarle a un discípulo nuevo. Y dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Ustedes trabajan con el Puerta, Camino y Meta? ¿Trabajan con el primer cuadernillo? Bien, vamos a ver, vamos a comparar con, otra vez, el arrepentimiento de obras muertas. ¿Está en Puerta, Camino y Meta o no? Está. La fe en Dios. Está. La doctrina de bautismos. 2 bautismos. En agua y en el Espíritu. ¿No? Está también. Después dice la imposición de manos, que habría que ver a qué se refiere, sinceramente. Pero puede ser que esté también ahí. Puede ser
imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo, seguramente. Pero después dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y estas dos últimas cosas están unidas indefectiblemente a los tiempos finales. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el fundamento, las cosas básicas de cualquier discípulo era saber sobre la resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea que el tema de los tiempos finales y el regreso de Cristo es un tema que cualquier discípulo nuevo lo tiene que saber. Hermanos, ¿me permiten que me humille un poquito? Yo me convertí en el año 81. Fui reconocido como pastor, no voy a contar toda la historia para no aburrirlos, pero fui reconocido como pastor en el año 2000. Y recién como 10 años después de ser reconocido pastor, empecé a entender esto. Cuando yo tenía que ser un maestro de estas cosas, yo no las sabía. ¡Qué vergüenza! Yo me creía, me voy a meter en un tema, pero entro y salgo. Yo me creía que mi eternidad era en el cielo, como un ánima así que flota. ¿Vieron? Y ahora sé que mi eternidad es como un hombre, como Dios me creó, sobre un cielo nuevo y sobre una tierra nueva. Porque viene la resurrección de los muertos. Y vamos a resucitar como Jesús resucitó. Me estoy adelantando. Ahora quiero profundizar un poco más. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, primera carta, primera de Tesalonicenses, le escribe desde Corinto, le escribe en su segundo viaje misionero. Miren Hechos 17 y van a ver que Pablo va a Tesalónica, se arma un problema, el alboroto de Tesalónica, se funda la iglesia ahí, de ahí se va a Berea, de ahí se va a Atenas, y de ahí se va a Corinto, y de Corinto escribe primera Tesalonicenses. ¿Cuánto tiempo puede haber pasado? ¿Un mes, 2 meses de que comenzó la iglesia? Sin embargo, hablando del regreso de Jesús, Pablo les escribe primeros versículos de primera Tesalonicenses 5. No abro todo para no hacer más larga la palabra, pero y les dice, en cuanto a este tema, no hace falta que yo les escriba, ustedes saben muy bien. Una iglesia de 2 o 3 meses. Y nosotros, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Rosario, somos una iglesia de 50 años y no tenemos claro algunas cosas. Y yo dije, tenemos que abrir las escrituras otra vez, necesitamos meternos ahí. Necesitamos completar la revelación rica y tremenda que hemos recibido, necesitamos. Hoy estoy cumpliendo, la verdad, pero no esperaba hablar de esto, lo que le prometí a Víctor. Porque Víctor me dijo, vas a hablar de las 27 verdades, no sé si ustedes. Y yo le dije, no, voy a hablar de la verdad 28. Voy a hablar del regreso de Jesús. Así que estoy cumpliendo lo que le dije a él, ¿no? Pero hermanos, especialmente como pastores, como líderes, como discipuladores, tenemos que saber sobre este tema de una forma sencilla para poder hablar a otros. Hoy hay muchos hablando y algunos muy buenos hablando sobre el regreso de Jesús. Pero necesitamos una forma sencilla porque Jesús es sencillo y porque la iglesia tiene que ser sencilla y porque su enseñanza es sencilla. Yo esto que voy a hablarles, porque si yo no menciono la fuente, se llama plagio, ¿no? Lo que voy a hacer. Entonces esto no es un estudio detallado que yo hice, aunque sino tiene que ver con una serie de videos que estoy viendo de unos hermanos de Brasil. Y bueno, si alguno quiere meterse en el tema después de lo que hablamos, puedo darle. Este es el primer video, lo saqué de ahí, lo saqué. Pero hay 13 o 14 videos, si alguno quiere estudiar el tema. Están en portugués, están subtitulados en español, así que tranquilamente
se pueden meter, ¿no? Pero la primera razón, y acá recién voy por la primera, me llevó media hora, así que son 8, son 4 horas que tengo que estar hablando, ¿no? Bueno. Hoy creo que después de la reunión tomaremos un lonche y nos iremos a dormir, ¿eh? Bueno, esta es la primera razón. Tenemos que ir a la segunda. Y espero poder expresar en toda su dimensión la segunda razón por la que tenemos que estudiar la venida del Señor. Tenemos que estudiar la venida del Señor porque estudiar la venida del Señor produce ánimo, produce consuelo y produce esperanza. Hoy cantamos sobre el reino de Dios. El reino está en tu corazón y está en mi corazón. Pero viene un momento donde el reino de Dios se va a establecer sobre toda la tierra. La consumación del reino, ¿no? Hermanos, hoy oramos a Jesús, a quien amamos, pero sin verle, dice Pedro. Le amamos sin verle. Pero viene un día donde le veremos cara a cara. Viene ese día. Yo ayer contaba que tuvimos con Ana, porque ella no vivía en Rosario, un noviazgo a distancia. Y anhelábamos el día de poder estar juntos todo el tiempo. No había videos. Si les cuento cómo nos comunicábamos, era una locura. Andábamos con unas moneditas en un teléfono para poder hablar. Era una locura. Hoy voy en mi auto a la ciudad donde vive la mamá, donde ella vivía. Vamos en 1 hora y media, un poco más. En aquel entonces estábamos 7, 8 horas viajando, tomando 3 buses para llegar. Una locura. Queríamos estar juntos, queríamos casarnos. Y yo le digo, viene una boda, la iglesia se va a casar con el Hijo de Dios. Hermanos, ese día va a terminar el pecado. Yo hoy lucho con el pecado, les confieso, me cuesta. Me cuesta la tentación. Me cuestan mis pensamientos, mis motivaciones, mis reacciones ante ustedes, me cuesta. Pero en aquel día, glorioso día, la muerte finalmente va a ser vencida. Hoy el Señor me dice que por el Espíritu haga morir las obras de la carne, pero ese día la carne va a ser vencida. Yo anhelo ese día. Lo principal es que voy a ver a Jesús, pero anhelo todo lo otro que va a venir. Ese día va a haber una resurrección de los que murieron en el Señor. Miren, déjenme honrar un poco al papá de Ana y a mi papá. El papá de Ana lo conocí cuando tenía un poco más de 50 años, creo que fue en el año 84, por primera vez lo vi hablar. Pero unos 16 años después, lo consumió un cáncer. Yo lo vi esas últimas horas. No solo ya grande, tenía 67 años, 66, pero lo vi consumido. Y fuimos al cementerio y había un pastor que habló ahí y dijo, ¿qué vinimos a ver acá? Y yo lo escuché y él dijo, venimos a ver el lugar donde a la final trompeta Ramón se va a levantar con un cuerpo nuevo. Y yo dije, eso quiero. Mi papá, yo no tuve una super relación con mi papá, pero en el año 96, cuando mi papá se rinde a los pies de Jesús, fue tal vez mi mejor amigo. Si hoy estuviera en vida, él sabe qué estaría haciendo en este momento, orando por nuestro viaje, porque oraba por nuestro viaje. Pero en el 2020, no por el COVID, una noche se fue. Y yo lo extraño. Y tal vez muchos de ustedes extrañan a sus muertos en Cristo. Mi papá decía, el día que venga Jesús, yo voy a resucitar de 33 años, porque él murió a los 33 años y resucitó a los 33 años. Ustedes quieren creerlo, no lo crean, tal vez eran las locuras de mi papá.
pero creo que en el día postrero los muertos en Cristo van a resucitar en plenitud. Suelto los dolores de la muerte como fueron sueltos los dolores de la muerte el día de la resurrección de Jesús. Hermanos, va a haber una reunión como nunca tuvimos. Van a sonar trompetas, van a gritar ángeles. Otra que lo que pasa en el segundo piso. Y va a haber una reunión de adoración como nunca hemos visto, porque subiremos para estar con el Señor en el aire. ¿Qué les parece? Yo quiero eso, lo quiero, lo deseo, más que cualquier otra cosa. Ese día va a ser un día de plena salud, plena salud. Yo decía anoche a los hermanos que nos juntamos, yo veo en Rosario algunas mamá y papá que tienen ahí sus hijitos con algunas enfermedades crónicas, algunos tal vez nunca van a poder caminar en toda su vida, sufriendo por su hijito y ese hijito sufriendo, pero viene un día donde ese hijo va a caminar como nunca caminó, porque ese día es un día de plena salud. Yo quiero eso. Hace unos meses atrás con Ana visitamos una familia en otra ciudad cercana a Rosario y la chica nos contó que estuvo 1 hora y media muerta. 1 hora y media. Después si quieren les cuento porque es un testimonio impactante por una mala praxis médica. Y vio un lugar como nunca había visto y quiso mirar a la derecha y no pudo mirar y supo que ahí estaba Jesús. Y miró a la izquierda y empezó a ver un montón de gente y algunos conocía. Entre las que conocía estaba su sobrinita de 10 años que había fallecido un tiempo atrás. Su sobrinita tenía parálisis cerebral, nunca había caminado en sus 10 años de vida, pero estaba ahí caminando entre todos los otros que estaban ahí. Y la vio con un vestido blanco de broderí. ¿Está bien? Broderí. No soy muy, en lo textil no soy muy bueno, así que creo que se dice así, ¿no? Así que cuando se volvió a la vida, porque al final de todo lo que vio le dijo, Jesús, déjame que le cuente esto a mis hijos, déjame que le cuente esto a los que me conocen. Y terminó de hacer esa oración, pum, despertó, había vuelto a la vida. Así que fue a la mamá de la nena a decirle, la vi a Ruth, está caminando, está sana. La vi con un vestido blanco de broderí, ella no había ido al velatorio de la nena. Y la madre le dijo, ese fue el vestidito con la que la enterramos. Ahora, yo no estoy sentando dogmas o conceptos, pero estoy diciendo, la Biblia es verdad en todo lo que pasó y es verdad en todo lo que profetiza que va a pasar. Hermanos, toda angustia, toda lágrima va a ser borrada en ese día. Yo quiero ese día. Un hermano, esto le contábamos ayer a Omar, en Rosario, estoy en la segunda, bueno, pero me llevó un poco menos de tiempo. Un hermano en Rosario en el año 2019 entra en una crisis. No crisis, bueno, sí, lo llevó a una crisis espiritual, pero una crisis psiquiátrica. Entró en un trastorno de ansiedad, lo que lo llevó a ataques de pánico. Tres noches seguidas no durmió, no podía dormir. A él yo lo estoy cuidando desde los 15 años. Lo estoy discipulando. A Ana, a la esposa, desde los 13 años. Con alguna intermitencia.
Y yo no sabía qué decirle. Tenía todas las respuestas bíblicas, no tenía la respuesta para esto. Así que lo mandé a hablar con Claudio. Ustedes lo conocen a Claudio, porque Claudio ha tenido algún proceso de estos. Y Claudio lo guió a una psiquiatra. Y esta psiquiatra lo derivó a una psicóloga que no es cristiana. Pero yo perdónenme si les parece, y puede ser que sea muy orgulloso yo, pero me salió el argentino. No hay algo que yo le pueda decir a este muchacho, no hay algo. Y un día, y creo que fue del Espíritu, aunque no recibí una palabra, ¿vieron? Pero le dije, Adrián, ¿por qué no te pones a estudiar el regreso de Jesús? Y él, que es un buen discípulo, bueno, lo voy a hacer, dice. Y miren, yo empecé a ver que algo en él cambió. Este bichito de acá se encendió, el WhatsApp con él, el chat con él se encendió. ¿Y qué es esto que dice acá Jesús? Y lo que dice acá Pablo, y lo que dice acá Apocalipsis, ¿qué? Pero empecé a ver que empezó a cambiar. ¿Cómo terminó? Para no hacer larga la cuestión. Un día fui a la psicóloga, no cristiana, remarco otra vez. Y la psicóloga le dijo, Adrián, ¿qué te pasó? Tu cara cambió. Estás sano. Yo tengo que darte de alta. ¿Qué te pasó? Y Adrián le dijo, doctora, encontré el ancla de mi alma. El ancla no es algo que se ve, ¿no? Pero mantiene la embarcación en un punto fijo pese a las mareas y a las tormentas. Y esto es lo que dice Hebreos 6, 19. Dice que esta esperanza que tenemos es el ancla de nuestra alma. En tercer lugar, voy a la tercera. Tenemos que estudiar la venida del Señor. Porque estudiar la venida del Señor va a poner nuestro corazón ocupado en la eternidad. Hermanos, necesitamos mirar la eternidad y no lo terrenal. Necesitamos un corazón de peregrino, un corazón como el de Abraham. En Hebreos 11 se nos dice que Abraham salió de Ur. Ur era Ur de los caldeos, creo que hoy es territorio de Irak. Dicen algunos que estudiaron esa sociedad, que era una sociedad muy adelantada, la de los caldeos. Y que ahí en Ur, dice que las casas tenían calefacción central y agua corriente. Así que estaba en una casa tipo mansión. Abraham era un hombre rico. Pero Dios le dice un día, te voy a dar un terreno. Ustedes hablan de un terreno, ¿no? Inmenso, que es para ti y para tu descendencia. Es para ustedes. Yo se lo doy. Es herencia de ustedes, es de ustedes, fírmolo. Dios le dice, es para ustedes. Y así es hasta el día de hoy. Y Abraham llega y dice Hebreos 11 que vivió en la tierra prometida como extranjero y peregrino. ¡Qué locura! Era un loco Abraham. Es más, ¿saben qué dice? Que habitó con su hijo y después con su nieto en carpa. ¿Carpa dicen ustedes? ¿Carpa? Lo que van a... En tiendas. En tiendas. No hizo ninguna... que era había vivido toda su vida en una super casa. Dice, no. En esto que Dios me dio de regalo, y es nuestro, yo voy a vivir en una tienda. Abraham o era un loco o algo había entendido. Pero después Hebreos 11 nos explica, dice que hizo así, porque esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor
es Dios. Y yo espero una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tuvimos con Ana, por gracia del Señor, una pequeña casa de 2 dormitorios desde que nos casamos. Pero yo dije, esto no va más, lo hablamos, gracias que Ana me acompaña en nuestras locuras para todos lados. Así que le dijimos, nuestra casa, le dijimos a nuestros hijos, es para ustedes, nos vamos a alquilar, no queremos casa. Tenemos un auto, no sé cómo hacer para no tenerlo a nombre nuestro, no tenemos, ya está. Esperamos esa casa cuyo arquitecto y constructor es Dios. No digo que no tengan casa, no es un mensaje antipropiedad, pero es un mensaje anti arraigarnos en los bienes y en la vida de esta tierra para pensar en la eternidad. Amén, hermanos. Me gustaría, pero fíjense, quiero ir un poquitito más, ¿no? Jesús nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19 al 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en tu casa, en tu auto, en lograr más? Ahora sí, tengo que hacer un piso arriba. ¿Dónde está tu corazón? Está en lo eterno. Pablo le escribe a los colosenses y le dice, miren, voy a hacer una cosa rara, voy a partir por un versículo y después voy a ir para atrás, no hacia adelante. Pero Pablo le dice a los Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a dar una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hagan morir todo esto, le dice Pablo. Pero voy para atrás. ¿Y por qué esto? El versículo 1 de Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y por si alguno tenía duda de qué está hablando Pablo, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Ven como otra vez Pablo mete, ¡pum!, el regreso de Jesús. Miren, hermanos, hay un pasaje, un versículo, no lo tengo acá, así que me gustaría que si alguno lo tiene, en la Reina Valera, y si podés, Ana, buscarlo en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, o en la Dios habla hoy, que es 1 Corintios 15, 19. 1 Corintios 15, 19. Leí decenas de veces 1 Corintios 15, decenas de veces, a ver si alguien me gana, decenas de veces. Y nunca me paré, tuve conciencia de lo que decía el versículo 19. ¿Alguien lo tiene en la Reina Valera? Bueno, a ver cómo dice la Reina Valera. No lo saques de la NTV, no lo saques. Porque Dios habla hoy. Ahora, ahí está, en la Reina Valera. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si tu vida cristiana, lo que vivís hoy, es para esta vida solamente, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, no de los hombres de la iglesia, de toda la sociedad. Los más dignos de conmiseración son los que hacen esto. Vamos a la NTV. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. Pues esa palabra conmiseración no es común. Somos los más dignos de lástima.
Queridos, hermanos amados, cuando nuestra vida es, a ver qué puedo lograr acá. Y no estoy hablando, porque uno dice, entonces tengo que dejar de trabajar. No estoy diciendo eso. A veces nos pasa en la iglesia. No, porque lo que esperamos es que la iglesia avance y que conquiste. Y acá dice, ¿sí? ¿Es solo para esta vida? De todos los hombres, somos los más dignos de lástima. Hermanos, metámonos hacia la eternidad. Saquemos nuestros pies un poco de la tierra y elevémonos, porque finalmente y físicamente nos vamos a elevar así. Va a pasar. Así que empecemos ahora a hacer ejercicios. Y digamos, no salten, no es para saltar, pero es para... ¿Me entienden lo que quiero decir? Desprenderte de todo proyecto, de toda idea, de toda expectativa para esta vida, para irnos hacia lo eterno. Amén. Quiero ir avanzar. 2 razones más, cuarta y quinta. Cuarta razón. Tenemos que estudiar la venida de Jesús, porque nos muestra una faceta, nos muestra una característica de Jesús, que todavía no hemos visto en su plenitud, y es Jesús volviendo como un rey. La visión de los profetas del Antiguo Testamento y del Apocalipsis es un Jesús que viene a reinar sobre toda la tierra. Es un Jesús guerrero. Es un Jesús que viene a sojuzgar a los adversarios de Dios. Es un Jesús que viene con severidad. Nosotros tenemos la idea del Jesús de Belén, un pobre niño que menos mal que los padres fueron alertados que venía una matanza y se lo llevaron. Tenemos la idea del Jesús en la cruz, que no podía hacer nada y estaba ahí en agonía de muerte y murió. Pero quiero decirles que viene un Jesús que viene para dominar a las naciones. Miren, ustedes dicen, no, este es un tema muy teológico, hay muchas corrientes, especialmente los que tenemos más años de iglesia empezamos, Miren, yo les quiero mostrar cómo un salvo, al minuto de salvarse, entendió que Jesús venía como un rey. ¿Quieren que se los muestre? Yo se los voy a mostrar. Cuando Jesús estaba en la cruz, crucificaron a 2, uno a cada lado. Y uno de los evangelios dice que los 2 blasfemaban. Pero de repente a uno de los 2, no sé qué le pasó. Sí sé qué le pasó. Dios se reveló. Y dijo, este que está acá al lado mío es un justo. Nosotros a la verdad está bien que estemos acá, pero este es un justo. Y se da vuelta, mira a Jesús. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 1 minuto de convertido. Tanto lío tenemos. 1 minuto de convertido. Y lo entendió. Acuérdate de mí. Vio un rey en ese moribundo en agonía que tenía al lado, vio un rey, y un rey que venía para reinar. Hermanos, la iglesia hoy tiene muchas veces una visión incompleta de la persona de Jesús. Lo ve solo como un siervo manso, humilde y misericordioso. Todo esto es verdad, pero es una parte y se ignora al Jesús que vendrá con poder y con gloria. Es el Jesús que vio Juan en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y fue tan grande esa visión, tan iluminada, una espada salía de su boca, que cayó como muerto a sus pies. Ese es el Jesús que vuelve. Yo amo a ese Jesús. Amamos el día en que ese Jesús vendrá.
Y hoy cantamos, gracias a los que estuvieron acá, porque cantamos que todo ojo le va a ver. Adoramos al Jesús que fue, que es, y no dice qué será. Vamos otra vez. Adoramos al Jesús que fue, que es y que vendrá. Y el Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen y oyen y guardan las palabras de esta profecía. Felices. Quinta característica o razón por la cual estudiar el regreso de Jesús es porque vienen juicios. Hermanos, vienen juicios. Esto no es así nomás. La iglesia va a ser juzgada, las naciones van a ser juzgadas, todo hombre, toda mujer va a ser juzgado. Y tenemos que entender que ese Jesús que viene para reinar viene con juicios. Y esto es serio. En Mateo 25, no quiero profundizar mucho con esto, el tiempo me falta. En Mateo 25 hay una, que no es una parábola, es una escena final. Dice que al final Jesús va a separar las ovejas de los cabritos. ¿Se acuerdan? Y la característica no tiene que ver solo con la conducta correcta o con el pecado, tiene que ver con el servicio también. Dice que la diferencia va a ser, estuve enfermo y me fuiste a visitar. Estuve débil, me visitaste, estuve preso, me visitaste, tuve hambre y me diste de comer. Es la acción, el servicio a Dios y a la iglesia. Algunos dicen, es el servicio a la sociedad. No, porque Jesús dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños. Pero apareció un libro que dice que esto tiene que ver con la acción social de la iglesia. Y yo digo, no. Porque dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños. Y Jesús no tenía una visión de la hermandad universal, global, tipo hinduista. Todos somos hermanos. No. Jesús sigue diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando Él dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, está hablando del servicio dentro de la iglesia. Y esto es coherente, porque cuando las Escrituras dicen que sin santidad nadie verá al Señor, la santidad no es solamente apartarme del mundo, sino es apartarme del mundo para consagrarme a Dios. Si tú estás cuidando no pecar porque eso te da santidad, está bien, sigue haciéndolo cada vez con más carga en tu corazón. Pero quiero decirte que no vale tanto si no se complementa con un servicio a los hermanos. Y tenemos que cada vez servir más a los hermanos. Si estás, lo diría así, calentando un banco hoy, deja de calentar un banco, levántate y sirve a tus hermanos. Voy a las últimas 3 razones por las cuales tenemos que estudiar la venida del Señor. Sexta razón es porque el regreso de Jesús forma parte del anuncio del Evangelio. El Evangelio del Reino, esto nos enseñaron hace algunos años atrás. Había ahí algunos peruanos, estaba Segundito cuando nos enseñaron esto. El Evangelio del Reino incluye no solo la primera venida de Jesús, sino la segunda venida también. Es el anuncio de que el Rey vino para morir y resucitar, pero que viene otra vez para reinar sobre toda la tierra. En el anuncio profético de la venida de Jesús, del Evangelio, ahora estoy hablando del Antiguo Testamento, está esto. Ustedes abren Isaías 9, por ejemplo, y dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿se acuerdan? Y entonces dice, este es Jesús, es en Belén, y sí, pero después termina diciendo que lo dilatado de su imperio no tendrá fin.
Y está hablando del Jesús que finalmente reina. ¿Ven cómo están las dos cosas? Cuando en Isaías 61 empieza a decir proféticamente Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Se acuerdan? Pero después Jesús lo toma cuando está en la sinagoga de Nazaret. ¿Me siguen? Y abre el libro y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ustedes saben lo que dice. Recita Isaías 61, pero en un punto para. Y dice, esta palabra se ha cumplido delante de vuestros ojos. ¿Está bien? Porque lo que seguía después en Isaías hablaba de la venganza final y del juicio final de Dios. Porque Isaías estaba hablando de las dos venidas. Ahora Jesús dice, hasta acá se cumplió con esta primera venida. Después voy a venir otra vez. Esto es lo que los judíos no entendieron ni entienden hoy día tampoco. Pero en el Evangelio, en la predicación del Evangelio, está esto también. Por ejemplo, en Hechos 3, Pedro empieza a hablar del que murió y resucitó y termina diciendo, al que es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas. ¡Pum! Y mete la segunda venida. Pablo va a Atenas y empieza a hablar del Dios no conocido, ¿se acuerdan? Hechos 17. Y dice que en un momento ahí todos estos filósofos que estaban en el Areópago lo escuchaban ahí, qué bárbaro esto nuevo que está trayendo. Pero cuando Pablo le habló de la resurrección de los muertos, dijo, no, ya está, no queremos. Pero Pablo metió en el Evangelio que anunciaba no solo la primera venida, sino la segunda venida de Jesús también. Y dice Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después esto, el juicio, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La versión NTV, si ya la tienes ahí, a ver, vamos a ver la rapidez de... No es esa la... Lo estamos probando, Dice, fíjense, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. En séptimo lugar, 10 minutos más. Estudiar el regreso de Jesús produce temor. Porque viene un juicio, ya lo dijimos, y esto produce temor. Y el temor es uno de los... Temor a Dios es uno de los temores, de los motores de nuestra santificación. Es un temor que nos lleva a vivir muy seriamente. Y es un tema súper abundante en todas las Escrituras. Solo quiero citar Hebreos 12, del 25 en adelante. Mirad que no desechéis al que habla. Dios hoy nos está hablando. No solo por esta palabra, en general. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, y las promesas de Dios son verdad, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tenemos un reino que es inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios. Lo que decíamos antes, agradándole no es servir a Dios mientras pecamos, agradándole con temor
y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es serio. Por eso estudiar la venida de Jesús no es simplemente meternos en, bueno, a ver, la Biblia, la alabanza, la adoración. Es serio. Sin santificación nadie verá a Dios. Y por último, y me voy a detener, me apuré en algunos anteriores para detenerme un poquito en el número 8, la octava razón. Tenemos que estudiar el regreso de Jesús, porque va a producir coraje en nosotros. El temor no es suficiente. Junto con el temor tiene que venir el coraje, la valentía, el arrojo hasta el final. El coraje es una manifestación, es otra manifestación de nuestra fe. El libro del Apocalipsis no fue escrito para saciar la curiosidad de los teólogos. A ver cómo va a venir, cómo va a ser, qué significa la mujer que está... No es para eso. El libro de Apocalipsis fue escrito para que la iglesia, que estaba viviendo debajo de intensa dificultad y persecución, pudiera ver la gloria de Cristo y la victoria que le espera. Hermanos, yo tengo que hablar finalmente de que va a haber una persecución. Hablamos ayer algo, vamos a volver a hablar con los jóvenes el viernes, porque creo que necesitamos esta palabra. Yo creo que al final de los tiempos, esto hablábamos hoy con Omar, Mirta, Ana en el desayuno, va a venir una persecución como nunca hubo, que va a ser global. Esto está profetizado. Y en esa persecución, los que están conectados con el Señor van a tener coraje. Los que saben proféticamente lo que viene, se van a levantar en el nombre del Señor. Pero muchos van a apostatar de su fe. Van a dejar su fe. O sea que ante la persecución que viene, va a haber dos posibilidades. O abandonas ante la presión, o te afirmas en Jesús y sos de ese grupo, esa iglesia final que va a ir a todas las naciones predicando el evangelio del reino. Puede ser una o puede ser otra. Le decíamos a Pedro, hablaba con Pedro y con la esposa, y perdón Pedro, pero creo que me entendió mejor la esposa, tu esposa, que... Pero ahora van a ver por qué. No es algo que le estoy pegando a Pedro, pobre Pedro, ¿no? No es que la esposa tuvo más revelación, pero ellos ya saben por qué estoy diciendo lo que digo, ¿no? Porque la Biblia describe los tiempos finales como dolores de parto. En Mateo 24 dice, esto es principio de, el original dice dolores de parto. La NTV dice dolores de parto. A ver, acá está, lo tengo a... Ay. Creo que es 24:8, si no lo tengo acá, lo estoy diciendo de memoria. Mateo 24:8. Pero mientras yo sigo referenciando, Romanos 8 habla que la creación misma gime con dolores de parto. Primera Tesalonicenses 5 habla que la sociedad toda va a estar con dolores de parto. En Apocalipsis 12 aparece una mujer que está encinta con dolores de parto. ¿Ve? Y todo esto será principio de dolores. Pero la NTV, mientras él lo pone, dice, créanme, porque ahora él lo va a poner, no es profético, dice dolores de parto. Y lo que hablábamos, ¿ven?
Luego vendrán más, porque este es el principio. Y creo que estamos acá en el principio de los dolores de parto. Y quiero decir, como dice la NTV, pronto vendrán más. Ahora escuchen. Por eso dije que ella me entendía más. Y por eso digo a las mujeres que son mamás, que me entienden más. Van a entender más que los hombres. Cuando a una mujer se le dice, vas a tener un bebé. ¿Se acuerdan cuando les dijeron? Decíamos con ella, la primera vez no sé si fue del todo consciente, simplemente era por lo que otras le decían. Pero después tuvo 3 más, ¿no? Y entonces cada uno que venía y que le decían, otro bebé, viene otro bebé. Sí, Pedro aplaudía, pero ella decía, la que se me viene. ¿No? Y ella sabía conscientemente que venían dolores y que cuando el tiempo se cumpliera, el dolor y la frecuencia del dolor iba a ser cada vez más intensa. Y se prepara para eso. Y hace cursos de respiración, y hace esto, y hace gimnasia, y se alimenta porque sabe que vienen los dolores de parto. Ahora su vida y su corazón, su expectativa no está en los dolores de parto. No los ignora, sabe que vienen, pero su expectativa es el alumbramiento. Es aquel día donde va a escuchar un bebé llorar y van a poner ese bebé sobre su pecho. Y va a ser la gloria. ¿No es así, mamás? ¿No ha sido así? Digo, así va a ser el tiempo del fin. Yo hoy les estoy diciendo, tiene que producir coraje en ustedes. Vienen tiempos difíciles, pero nuestra vista tiene que estar en ese alumbramiento que viene. Jesús viene y con Él toda su gloria. Amén. Termino con algunos pensamientos míos, pero creo que basados en las Escrituras y en el tiempo actual. Jesús, no lo busquen esto, en Mateo 16, 2 y 3, le llama la atención a los religiosos de su época. Y le dice, ustedes miran el cielo y saben si va a llover, saben las señales de los tiempos, del cielo, ¿no? Del clima. ¿Cómo no pueden ver el tiempo que están viviendo? Y hoy creo que el Señor nos dice lo mismo a los, digamos, religiosos. Pueden ver que está nublado, que puede llover, que tal vez a la tarde salga el sol. Entendemos todo. ¿Cómo no podemos entender los tiempos que estamos viviendo? Miren, me voy a meter ahora en un terreno un poco difícil. Miren, yo cumplí en diciembre 60 años. Ustedes pueden decir que soy joven, y creo que para morirme tal vez sea joven. Para el fútbol no me quieren ni en el arco, ni de portero, ¿no? Ahora, arquero, bueno, arquero. Yo creí que ustedes decían portero. Ahora, yo creo, me parece ver, para no decir que esto es profético, me parece ver un movimiento del Espíritu Santo entre los jóvenes. Hay un movimiento. El Señor está despertando a los jóvenes a que Él viene pronto. El Señor está despertando a los jóvenes a amar más que nunca a Jesús. Ahora, si tú tienes 10 años más que yo y te sientes joven, este movimiento es para ti también. Yo a veces me pongo a ver, y acá en este aparatito, discípulos, familiares,
que están con este tema me empiezan a escribir. ¿Viste esto, papi? ¿Viste esto? ¿Viste lo que dice acá? Gustavo, mira acá. Y yo digo, hay un hervidero, hay algo que está hirviendo, que a mí me emociona. Son los jóvenes que se están enamorando de Jesús y que no les basta con orar a alguien que no ven, quieren verlo. Quieren verlo venir entre las nubes. Y no les importa si sean perseguidos, no les importa nada. Quieren ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. La segunda cosa que quiero decirles es que si a alguno le picó la cuestión, digo así, le picó el zancudo del regreso de Jesús y quieren estudiar del tema, no empiecen por cualquier lugar, se van a confundir. Algunos empezaron por el Apocalipsis y terminaron con una locura. La Biblia es sencilla, pero la Biblia nos dice que tenemos que empezar por Jesús. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el monte de la transfiguración estaba Elías, estaba Moisés y estaba Jesús. Pero la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Así que tenemos que empezar, si alguno va a meterse en el estudio, por Mateo 24, por Marcos 13, por Lucas 21, donde Jesús describe las señales de los últimos tiempos. Este camino nos lo enseñó nuestro querido Iván Baker hace muchos años atrás. Después de ahí te vas a las cartas apostólicas, lo que Pablo decía, lo que Juan decía, lo que Pedro decía. Después tengo una estadística, si alguna quiere se la doy, es impresionante cómo este tema está en todas las escrituras, más que cualquier tema de la carpeta, más que cualquiera de las 27 verdades, y esto no hay problema, no hay que editarlo, más que cualquiera de las 27 verdades, este tema es mucho más abundante en las escrituras. Después tengo una estadística si quieren. Así que, las palabras de Jesús en los evangelios, la palabra de los apóstoles, de ahí vamos al Apocalipsis y después recién al Antiguo Testamento. Ese es el camino. Tengo acá a Ana que me apunta, no, pero no me olvidé. Salvo una cuestión que entendimos después, que cuando vamos al caminito que Iván Baker nos enseñó y empezamos por los evangelios, en un momento Jesús dice, y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Así que cuando estudiamos a Jesús, Jesús nos dice, no que vayamos a todo el Antiguo Testamento, dice, vayan a Daniel, vayan cuando Daniel habla de la abominación desoladora, y nos llevó a a Daniel 9, a Daniel 11 y a Daniel 12, y tuvimos que ir ahí. Si alguno quiere estudiar esto, no empiece por cualquier lado, no escuche a cualquier maestro. Hoy hay mucho engaño. Es más, hablando del engaño y yendo al tema de la persecución, tal vez me quedó un temita ahí que lo digo al pasar. Yo creo que hay dos errores en cuanto a los tiempos finales. Por eso hablo del engaño. Porque el engaño no es mentira, el engaño tiene una parte de verdad. Nos entra la verdad y junto con la verdad viene lo que es mentira. Junto es el engaño. Entonces hay algunos hoy que nos dicen que la iglesia no va a pasar por la persecución final, y eso es un engaño. Y hay otros que nos dicen que la iglesia va a conquistar y reinar en las naciones, y ese es otro engaño. Y cuando venga la persecución, una parte se va a sentir frustrada, porque ¿cómo esperábamos que Jesús nos lleve antes y ya vino la persecución? Ya están encarcelando a nuestros hermanos y van a ser parte de la gran apostasía final. Y el otro tema es que esto que vamos a conquistar, tenemos que gobernar, y cuando veamos que los gobiernos no nos llaman para cogobernar, los gobiernos nos buscan para encarcelarnos.
nos vamos a confundir. Entonces es importante que estudiemos de acuerdo a este camino y no que nos metamos con maestros, hay muchos, y que nos enseñan cosas que no son. Por último, quiero decirles que una de las advertencias de Jesús en los últimos tiempos, para los últimos tiempos, para hoy, es que no durmamos. No durmamos. Cuando en Mateo 24 nos habla de las 10 vírgenes, las 10 se durmieron. 5 eran sensatas, tenían más aceite, pero las 10 se durmieron. Y lo que los despertó es: viene el novio, salid a recibirle. Y ahí hubo un problema en 5 de las 10, pero las 10 estaban durmiendo. En Romanos 13, versículo 11, se nos dice que conozcamos el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¡Despiértense! Primera Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La última advertencia que quiero darles antes de orar es: me preocupa a veces ver a la iglesia demasiado dormida en sus programas y en sus tradiciones religiosas. Y tenemos que despertarnos a la realidad que Jesús viene pronto. Y con Él, su gloria. Todos ustedes han experimentado en algún momento de sus vidas una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Está bien lo que digo? Muchos de ustedes han sido llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y después en retiros, en fogones, han tenido distintas experiencias de renovación. Ahora, Romanos 8 y Efesios 1, primer capítulo de Efesios, dicen que estas experiencias que ustedes tuvieron es solo un adelanto y la garantía de la gloria que va a venir. Hermanos, yo me acuerdo de esas experiencias que parecía que estaba en el cielo. Hermanos, viene una gloria que no se termina, viene. Tenemos que despertar del sueño. Amén. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tus escrituras y ahí ver la abundancia de la profecía de tu regreso. Señor, gracias porque en estos tiempos finales estás abriendo las escrituras y nos estás mostrando la alegría, la esperanza y la gloria que va a venir cuando te manifiestes. Señor, te pido que abras más mi corazón y más el corazón de los hermanos, para que esta esperanza de gloria, Señor, se haga carne, se haga vida, se haga pasión en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, en nuestros proyectos, en nuestro futuro. Que tengamos esta tensión interior, esta urgencia, pero también este gozo de saber que pronto nos encontraremos contigo, Jesús. Amén.